Hemos estado hablando la semana pasada, yo hablé el jueves también un poquito de esto, que Dios tiene un llamado para nosotros. Y ese llamado debe ser nuestro propósito de vida, debe ser nuestra razón de vivir. Y quiero que partamos leyendo Mateo capítulo 16. Del verso 18 al 19, que dice así: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Estas fueron las palabras que el Señor le dijo a Pedro y a los discípulos, pero no solo a ellos, sino a la iglesia que se formaría. Todavía ahí no había una iglesia como nosotros hoy somos parte de ella. De hecho, después en Pentecostés, cuando Dios derrama de su Espíritu Santo, se forma la iglesia. Pero aquí ya Dios estaba viendo la iglesia, viendo la unidad, diciendo y pensando que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Por eso, cuando Dios piensa de la eclesía, de lo que somos nosotros, Él está pensando en esto, en un llamado de conquista, en un llamado de amor, pero en un llamado donde todos vamos juntos, como a mí me gusta decir, como una familia de campo, ¿cierto? Donde pega uno, pegan todos, ¿cierto? Entonces, a eso es lo que Dios nos llama. El tema es que muchas veces la iglesia no avanza, la iglesia no conquista, la iglesia no va hacia las puertas del infierno, porque ¿sabe? Porque a veces hay fisuras en la unidad, pues. Porque a veces no estamos pegándole al mismo clavo. Todos tenemos distintos clavos. Y cuando viene la lluvia y si hay muchos clavos en la casa o en el techo, ¿qué pasa? Hay muchas goteras. Entonces, por eso es tan importante mirar lo que Dios dice en su palabra y todos apuntar hacia ese lugar como una familia de campo. Y hablábamos la semana pasada, lo voy a pedir ahí a la Anabel, sobre las imágenes o conceptos de la iglesia, ¿cierto? Y veíamos este servicentro, que algunos piensan que eso es la iglesia. Veíamos el cine, ¿cierto? Pensando que algunos piensan que esto es la iglesia. Veíamos el supermercado, pensando que eso es la iglesia, o el crucero, pensando que eso es la iglesia. Y yo di las explicaciones que obviamente esto no es la iglesia, que obviamente ser parte de esta eclesía, como dice Mateo 16, que sobre esta eclesía, las puertas del infierno no iban a prevalecer contra ella. Dios no estaba pensando en esto. ¿Y en qué estaba pensando? ¿Cierto? En ese buque de guerra, en ese buque donde todos, aunque cumplimos funciones distintas, cuando tenemos que pelear, peleamos todos. Familia de campo, pegamos todos. Si se meten con uno, se meten con todos. Yo no sé si ha visto eso. Si usted va a la compañía y se mete con los Soto, no, son más grandes los Núñez, ¿cierto? Te metís con los Núñez allá, estáis sonados, ¿cierto? Pero cuando uno va al campo, así es, se mete con uno y te tienes que meter con todo. Pero obviamente yo lo digo de broma eso, o como anécdota, porque obviamente no vamos a pelear, porque nuestras armas no son carnales, dice la Escritura, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y Dios nos ha dado esta misión de ser esta eclesía.
No una eclesía que piensa que hay que ser consumista, que hay que ser un cristiano cliente, que yo fue lo que expliqué la semana pasada. La eclesía de Cristo, para que usted y yo lo entendamos, es un grupo de personas. Cuando Dios nos llama, Dios llama a un grupo de personas para que salgan del reino de las tinieblas. ¿Cierto? Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que somos. Somos personas llamadas de las tinieblas al reino de Dios. Amén. Pero ¿qué significa ser llamadas al reino de Dios? Significa que ahora Dios es el rey. Donde Dios ahora no solo es un Dios que está en el cielo, que está lejos, o que está solo cuando yo lo necesito nomás, como un genio de la lámpara. Dios no es un genio de la lámpara. Dios es rey. Dios es el Señor. Y Dios nos saca del reino de las tinieblas o de la potestad de las tinieblas, como dice la Escritura, para hacernos su morada, para hacernos morada de Dios, para que seamos la eclesía, para que seamos el cuerpo de Cristo. Nosotros ahora por eso tomamos la cena. Como eclesía recordamos el cuerpo de Cristo. No somos mutiladores del cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es a lo que Dios nos ha llamado a ser la familia de Él, ser parte de esta gran familia. Este es su propósito, el propósito eterno de Dios. Es que Dios quiere tener una gran familia de muchos hijos que se parezcan a Jesucristo. Dios no quiere solo creyentes. Dios no quiere que solo tú creas en Él. Él quiere que tú seas una hija, un hijo, que seas el templo del Espíritu Santo. Esa es la eclesía. La eclesía Dios la llama o nos llama a este grupo de personas para que reinemos con Cristo y para que extendamos el reino de Dios aquí en la tierra. De eso se trata, extender. Por eso dice que las puertas del infierno no van a prevalecer. Pero a veces las puertas parece que nos golpean, parece que las puertas caminan, las puertas del infierno. Porque a veces están golpeando nuestra vida. Pero se supone que las puertas no caminan. Uno tiene que ir a las puertas y derribarlas. Por eso a esto Dios nos ha llamado, a extender el reino de Dios aquí en la tierra. Por eso Jesucristo dijo en Mateo 28, del 18 al 20, fueron sus últimas palabras. Jesucristo dijo, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Fueron sus últimas palabras. Siempre yo digo esto, las últimas palabras de alguien que está por partir o que está por fallecer son muy importantes. Una vez en las películas ve cuando a alguien, no sé, lo van a matar o lo van a torturar, no sé, en la historia uno lo ve eso, que le dicen: ¿cuál es tu último deseo? ¿Cuáles son tus últimas palabras? ¿Cierto? Y ahí está él y dice: yo quiero, y se muere. En la película pues, se muere y no dice la última palabra. Pero las últimas palabras de alguien son muy importantes. Yo siempre cuento esto, las últimas palabras que mi hermano, que falleció ya hace 25 años, ya va a cumplir fallecido, 25 años. Yo todavía me recuerdo su mirada,
Me recuerdo lo que Él me dijo, el tono como me lo dijo. Hay muchas cosas que no me recuerdo de la vida, pero su palabra las recuerdo. ¿Sabe? Porque fueron sus últimas palabras aquí. Imagínense estando ahí con Jesús. Los discípulos escucharon y fueron sus últimas palabras y Él ascendió al cielo. Por eso son tan importantes y relevantes estas palabras. Yo no sé si usted ve, pero ahí yo destaco, están con negrillas, pero no sé si usted las ve en el texto, si se destacan. Blanquilla, no son negrillas, pero está más gruesa la letra. Porque, ¿sabes? Son dos promesas de Dios. Dice, la primera y arriba dice, toda potestad me ha sido dada. Y la otra promesa está acá abajo, mire, por ahí está, dice, ¿cierto? Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted del futuro? ¿Qué piensa usted del mañana? ¿Qué piensa? ¿Tiene incertidumbre? ¿Tiene desconfianza? ¿Tiene miedo? ¿Qué va a pasar? Dios dice que Él tiene toda la autoridad y que Él promete estar con nosotros. ¿Sabe? Lo único que Él dice que esto va a ocurrir fueron sus últimas palabras, pero Él va a ocurrir que su poder va a ser desatado, vamos a experimentar su poder y vamos a experimentar su presencia real, palpable, cuando nosotros hagamos discípulos. Cuando extendamos el reino de Dios, cuando con nuestras palabras, pero con nuestra vida, nosotros seamos coherentes y consecuentes con nuestra fe en todo lo que hacemos. Por eso, hermanos y hermanas, creo que lo más peligroso en este tiempo hay dos enemigos, siento que atacan a la eclesía para que no extienda el reino de Dios. Por un lado, la desesperanza, el temor, que eso muchas veces nos congela, nos paraliza, nos hace quedarnos quietos, inmóviles. El temor muchas veces anula la fe, anula el creer las promesas de Dios. El temor nos hace mirarnos a nosotros, mirar nuestros recursos, o como digo yo, mirar nuestro sartén, y vemos que nuestro sartén es pequeño, entonces pensamos que Dios no va a obrar. Entonces cuando miramos la desesperanza, cuando la desesperanza y el temor está en nosotros, eso paraliza a la iglesia. Eso hace que se detenga la eclesía y hace que lo que tememos, como dice la Escritura, se cumpla. Muchas veces aquí lo que tememos pasa. Y después a veces uno dice, pero es que yo lo discerní. No es lo que lo discernió, sino es como cuando usted le tiene miedo a los perros y dice, le tengo miedo, y el perro la muerde, porque le tiene miedo. Muchas veces el enemigo te está mordiendo, hermano, o hermana, porque tú estás lleno de temor. Y el enemigo, como los perritos, huele el temor. Huele el que está sin fe. Huele el que está, porque sin fe es eso, estar atemorizado. Lo huele. Y eso, de mi perspectiva, es una de las cosas, o de los dardos, que está atacando a la iglesia. Y no me refiero solo a nosotros, porque nosotros somos una parte de la iglesia. Esa es la iglesia. Y la otra parte, o el otro dardo, como delante oraba Paula, es la apatía. La apatía, cuando la apatía llega a una persona o a la iglesia, es cuando nos volvemos fríos,
cuando nos volvemos calculadores, cuando ya no lloramos nuestro pecado, cuando casi nos da lo mismo pecar. Total, decimos no nos condena Dios, pero no hay ningún sentido de arrepentirnos, de cambiar. Yo sé que a veces hay cosas que nos cuestan, hay muchas cosas que me cuestan y muchas veces reitero y caigo en lo mismo, pero ¿sabe? Me duele cuando caigo en pecado o cuando cometo algo, no me da lo mismo. Y a ti no te tiene que dar lo mismo. Uno tiene que arrepentirse, pero la apatía no va solo frente a Dios y frente al pecado. La apatía también va contra los que nos rodean, contra el prójimo, contra las personas. Esto yo siempre hago mi termómetro cuando, no sé, veo a alguien pidiendo o cuando ha hecho esos fríos tremendos y yo voy en mi auto calentito. Si no me duele ver a alguien en la calle, si no me duele el estómago, si no me pasa nada, es porque estoy con apatía, pues. Si no me conmuevo, y aunque uno diga, pero esto ya se están acostumbrando a pedir, que muchas veces uno escucha a los extranjeros están pidiendo, pero si no me conmueve eso, hay algo que está mal. Si veo que el enemigo está avanzando en mi familia, en mi hogar, no sé, o con mis vecinos, y no me conmueve eso, no me molesta, entonces hay apatía. Y por eso nosotros, sobre todo los que llevamos varios años en esto, tenemos que cuidarnos de este enemigo, porque la apatía es sutil, la apatía llega y no nos damos ni cuenta, y ya llevamos, 50 años en el Evangelio y no le predicamos a nadie, no nos ganamos a nadie, no discipulamos a nadie, porque ya no nos interesa. Solo con venir a la congregación y cumplir, quizás pensamos que eso es suficiente. Por eso la desesperanza y la apatía, sobre todo, atenta contra nuestra identidad de quienes somos en Cristo. Y cuando nosotros perdemos la identidad en Cristo, perdemos lo que el Señor quiere hacer en nosotros. La identidad en Cristo es lo que fortalece nuestra voluntad. Por eso, hermanos, ¿cómo veremos que la luz resplandece sobre las tinieblas en todo el mundo? ¿Cómo veremos ese milagro? ¿Lo veremos naturalmente? ¿Cómo avanza el reino de Dios? Dios sí lo puede hacer. Dios puede mandar a ángeles. De hecho, en muchos países y naciones musulmanas eso es lo que ocurre, porque está prohibido que vayan cristianos en muchos lugares, y Dios obra así. Pero en los lugares donde está la iglesia, Dios no va a enviar a los ángeles. Dios te está enviando a ti, a que tú seas la luz. Por eso, ¿cuándo veremos que la luz resplandezca? Cuando en la iglesia haya un compromiso total y verdadero. Total y verdadero. Por eso vimos las imágenes. En un crucero, si usted piensa que la iglesia es un crucero, no hay un compromiso de todos. En el cine, menos, porque uno se va a sentar. En un supermercado, no, porque uno va solo a comprar. Y en una estación de servicio también voy a buscar algo y me voy. Pero en un buque de guerra, hasta el que cocina, el que limpia los baños, tiene que estar comprometido cuando viene el enemigo. Cuando todos nosotros tengamos ese compromiso total y verdadero, es cuando las tinieblas van a retroceder. La palabra de Dios dice que somos la luz del mundo, la sal de la tierra, una ciudad en lo alto. Pero ser luz involucra acción. El ser luz involucra movimiento. El ser luz nunca involucra una actitud pasiva, sino una actitud activa.
No es que soy luz y estoy en el crucero. Soy luz e involucra acción. Dice Marcos 4:21. También les dijo, la voy a leer acá. Después de esto, Jesús les dijo: ¿se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? Claro que no. Se enciende y se pone en un lugar alto para que alumbre bien. La luz no está para esconderse. La luz no está para ponerla debajo de un cajón o como dice, ¿cierto?, esconderla, sino en un lugar alto. La luz no está para ponerla debajo de una cama. La luz está para alumbrar. Por eso Jesús dijo en Marcos 16:15: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por eso esto y las últimas palabras de Jesús tiene que ver con esto, con discipular las naciones, con transformarlas, con ser entes, personas, esta iglesia, este cuerpo de Cristo, este templo del Espíritu Santo, esta familia de Dios, ¿cierto? Una iglesia, de hecho lo hemos visto, una iglesia como cuerpo, iglesia como templo, iglesia como familia de Dios, para que alcancemos a las personas. Por eso, hermanos, y aquí está el punto clave, Dios nos llama a discipular. ¿Y qué es el discipulado? Es un proceso en que guiamos a la persona a una transformación, una nueva mente, un cambio de mentalidad. Por eso el discipulado verdadero, radical y perfecto, como hay una prédica, ¿cierto?, se logra cuando una persona, primero, se somete a Dios. Segundo, cuando le escucha. Y tercero, cuando su palabra la asimila y la pone en práctica. Esos 3 puntos son los básicos. Y esos 3 puntos primero tenemos que verlo en nosotros. Soy un discípulo del Señor. ¿Y qué es un discípulo del Señor? Primero, es alguien que se somete a Dios. Y someterse a Dios significa someterse a todo lo que Él ha dicho en su palabra. Si hay algo que yo en mi vida no, mira, todo esto sí, pero esto no, entonces no estoy siendo 100% un discípulo. Le estoy diciendo a Dios: mira, Dios, en esta área sí, pero en esta otra área no. Y con Dios no podemos ser así. O es todo o es nada. Y por eso mucho del fruto o del poco fruto que tenemos es porque a veces no le hemos sometido todo a Dios. Lo segundo es que le escucha. Un discípulo escucha a Dios, aprende a escuchar a Dios, a ser guiado por Dios. Y esto usted tiene que, yo necesito que usted sepa que tiene que escuchar a Dios. Porque ¿cuántas veces a la semana nos vemos? Y el resto de los días, ¿quién la va a guiar? ¿Quién le va a enseñar? Usted tiene que aprender a escuchar a Dios para ser guiado por Dios. Y eso, alguien está reclamando en el Zoom. Yo decía, hermano Héctor, está jugando en el celular, decía. Parece como que están jugando los chiquillos, ¿no? Déjense de jugar, los pillé. Pero el que es un discípulo aprende a escuchar a Dios. Y lo tercero, que asimila la palabra de Dios. ¿Y qué es asimilarla? Que la escucha y la pone en práctica. Usted ahora está escuchando que las palabras de Jesús fueron: id y hacer discípulos.
Usted está escuchando que Dios lo llama a ser luz. ¿Qué yo tengo que hacer con eso? Ponerlo en práctica. Por eso el discípulo es el que cree todo lo que Cristo dice y hace todo lo que Cristo manda. Por eso, cuando tú y yo, o cuando las personas en general son transformadas y aplican la palabra de Dios en todas las áreas de su vida, en lo social, donde viven, donde trabajan, ahí es donde comenzará a afectar e influenciar a otras personas. Cuando nosotros aplicamos la verdad. Ahí es cuando nos transformamos en el virus, en el verdadero COVID espiritual. Pero cuando nosotros no aplicamos la verdad, cuando nosotros no vivimos la verdad, cuando nuestras vidas no están siendo transformadas en todas las áreas, nosotros podemos decirle a nuestros compañeros de trabajo, a los que trabajan con nosotros: no, yo soy evangélico, sí, yo soy canuto, yo voy a la iglesia, pero no va a pasar nada. No va a pasar nada, porque te van a ver a ti, que aunque tú dices que eres cristiano, que eres evangélico, pero no hay nada, no hay consistencia. Porque la vida de Cristo no es solo palabras, es poder. Amén. Por eso Jesús dice en Mateo 13:33, Jesús también usó la siguiente ilustración: el reino del cielo es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Todos somos misioneros. Todos tenemos una misión. Puede ser que usted sea nuevito, que lleve, no sé, meses, una semana, un día. Puede ser que hoy día recién usted está diciendo: sí, yo quiero ser cristiano. Hoy día usted pasa a ser parte de la iglesia. Y esta misión es para usted. Ahora puede ser que usted lleve años, 20, 30, 50, 100 años en Cristo. Esta misión es para usted. No, pero es que yo ya estoy viejito, es que ahora me duele el dedo, la uña, me duele todo, me duele hasta el pelo, pues, pastor. Pero aunque le duela todo, usted es un misionero, usted es una misionera. Y Dios lo está llamando. Así que concluyo con 1 Corintios 15:58, que dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esta es la voluntad del Dios. Este es el llamado de Dios para ti y para mí. Su llamado debe ser mi llamado. Su propósito debe ser mi propósito. ¿Queremos interpretar el corazón de Dios, escuchar su corazón? Esto es lo que Dios quiere para ti y para mí. Una iglesia. Póngase en pie.